Rapunzel. Enredos mortales. En el corazón de una ciudad que palpita al ritmo de la modernidad, entre las sombras de los rascacielos que se pierden en las nubes, se erige una torre olvidada. Rodeada por el avance implacable de la civilización, esta estructura gótica permanece como un susurro del pasado, sus piedras centenarias cubiertas de musgo y misterio. En su cima, un penthouse abandonado al que pocos han accedido, alberga a Rapunzel, una figura de belleza atemporal envuelta en secretos oscuros como la noche. Jack Thornton, un periodista con un apetito insaciable por los misterios, había escuchado rumores sobre la torre en los rincones más oscuros de la ciudad. Una historia que se deslizaba entre los labios de los ancianos y que titilaba en las páginas polvorientas de los libros olvidados. Rapunzel, decían, era una leyenda viva, una mujer cuyo encanto desafiaba el tiempo. Para Jack, esta historia era más que una leyenda, era un desafío. Una noche de luna llena, armado con su cuaderno de notas y una linterna, Jack se adentró en el laberinto de callejones que conducían a la torre. La ciudad, con sus luces y sombras, parecía vigilar en silencio su progreso. La puerta de la torre cedió con un crujido ante su empuje, revelando un interior sumido en sombras. Jack ascendió por la escalera de caracol, su respiración eco en la vastedad silenciosa. Cada piso desvelaba más del carácter enigmático de la torre, tapices que contaban historias de tiempos antiguos, estatuas de figuras mitológicas y libros que reposaban en estantes, su conocimiento esperando ser redescubierto. Al llegar al penthouse, el corazón de Jack latía al unísono con el palpitar oculto de la torre. La puerta estaba entreabierta, invitándolo a entrar en un mundo que desafiaba la realidad. Lo que encontró dentro superó toda expectativa. La habitación estaba iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de grandes ventanales. En el centro, una figura se volvió hacia él, su cabello dorado brillando con luz propia. Era Rapunzel, tan real y magnífica como las historias sugerían. ¿Quién osa entrar en mi santuario? Su voz era melodiosa, pero cargada de autoridad. Jack, recuperando su compostura, se presentó. Mi nombre es Jack Thornton, soy periodista. He venido a descubrir tu historia. Un silencio tenso se extendió entre ellos antes de que Rapunzel respondiera. Entonces, Jack Thornton, prepárate para descubrir más de lo que buscabas. Las horas que siguieron fueron un torbellino de revelaciones. Rapunzel no era una prisionera, sino la guardiana de un legado milenario. Su cabello, lejos de ser una simple maravilla física, era un entramado de poder y misterio, capaz de proteger o destruir. Ella compartió historias de pactos antiguos y de entidades que moraban en las sombras, de cómo su inmortalidad era tanto un regalo como una maldición. Jack escuchaba, fascinado y horrorizado a partes iguales, mientras tomaba notas frenéticas. Pero la historia de Rapunzel tenía sus peligros. Los seguidores de la sombra, aquellos vinculados por los pactos antiguos, no veían con buenos ojos la curiosidad de Jack. Sombras comenzaron a acecharlo. Susurros en la oscuridad lo advertían de que estaba jugando con fuerzas más allá de su comprensión. Jack se encontró dividido entre su deseo de revelar la historia al mundo y el temor a las consecuencias de desentrañar tales secretos. Rapunzel, por su parte, mostraba una faceta más vulnerable, temerosa de que la verdad pudiera significar el fin de su existencia eterna. A medida que Jack se enredaba más en la historia de Rapunzel, se daba cuenta de que cada revelación venía con su precio. Los seguidores de la sombra se volvieron más audaces, atacando en las calles sombrías de la ciudad, forzándolo a confrontar la realidad de su obsesión. Rapunzel y Jack, unidos por el peligro compartido, descubrieron una complicidad inesperada. Ella le mostró los rincones más oscuros de su mundo, donde la magia y los pactos antiguos se entrelazaban con la realidad de la ciudad moderna.
Mientras la ciudad dormía, envuelta en el velo de la noche, Jack y Rapunzel se encontraban sumidos en conversaciones que desvelaban capa tras capa las verdades ocultas. La torre, un bastión de misterios antiguos, se convirtió en el escenario de una unión inesperada entre el periodista y la eterna guardiana. Los seguidores de la sombra, al darse cuenta de la profundidad a la que Jack había penetrado en sus secretos, intensificaron sus esfuerzos. Empleando tácticas que bordeaban lo sobrenatural, intentaron disuadir a Jack de su búsqueda. Mensajes crípticos aparecían en su camino, advertencias que resonaban con un tono de urgencia y peligro inminente. Una noche, mientras Jack regresaba a su apartamento, se encontró cara a cara con una figura encapuchada, uno de los seguidores. «La verdad que buscas es más peligrosa de lo que imaginas», susurró la figura antes de desaparecer en las sombras. La determinación de Jack, lejos de flaquear, se fortaleció. Con cada intento de intimidación, su resolución de desentrañar la historia completa se hacía más firme. Rapunzel, por su parte, veía en Jack no solo a un aliado, sino a un amigo que había logrado ver más allá de la maldición de su eternidad. A medida que la lucha contra los seguidores de la sombra se intensificaba, Rapunzel reveló a Jack el origen de su inmortalidad, un pacto forjado con entidades ancestrales, cuyo precio era su libertad. La revelación sacudió a Jack, quien comenzó a comprender el verdadero peso de la historia que llevaba entre manos. Una gran batalla se libró en el corazón de la torre, donde Jack y Rapunzel, con la ayuda de unos pocos seguidores que habían cambiado de bando, enfrentaron a las fuerzas que buscaban mantener el statu quo. Fue una confrontación de astucia contra magia, de determinación humana contra poderes antiguos. Con la derrota de los seguidores más hostiles, Jack se encontró en una encrucijada. Tenía en sus manos la historia más grande de su carrera, pero publicarla significaría exponer a Rapunzel y destruir el delicado equilibrio de poderes que se habían mantenido durante siglos. Rapunzel, comprendiendo el dilema de Jack, le ofreció una solución inesperada. «Mi historia», dijo, «debe ser contada con cautela, pero hay formas de revelar la verdad sin desatar las fuerzas que podrían destruirnos». Jack decidió escribir la historia, pero de una manera que preservara el misterio central de Rapunzel, ofreciendo a los lectores un vistazo a un mundo donde lo mágico y lo mortal se entrelazan, sin desvelar completamente el velo que protegía a Rapunzel y a los suyos. La publicación fue un éxito rotundo, catapultando a Jack a la fama como el periodista que había tocado el borde de un mundo oculto. Sin embargo, para él, el verdadero éxito fue la relación que había forjado con Rapunzel, una amistad forjada en la adversidad y templada en la confianza. Rapunzel, por primera vez en siglos, sintió una esperanza renovada. Aunque su existencia seguía siendo un enigma, la conexión con Jack le había mostrado que incluso en la eternidad podía haber cambios y tal vez redención. La torre, una vez un símbolo de aislamiento y misterio, se convirtió en un faro de nuevas posibilidades. Mientras el sol asomaba por el horizonte, bañando la ciudad en luz dorada, Jack y Rapunzel miraban hacia el futuro, sabiendo que, juntos, habían escrito solo el primer capítulo de una historia mucho más grande.